Como conclusión diría, hace poco me preguntaron en una presentación del libro, bueno, ¿cuál es la solución que propongo, ¿no? Una persona que me decía, mi jefe tenía un cartel en la oficina atrás, adelante, que decía, no me traiga un problema, tráigame la solución, ¿no? Y bueno, entonces lo que le respondí tiene mucho que ver con esta conclusión, ¿no? Esos son los jefes cómodos, los que no tienen responsabilidad. La verdad que si un empleado le trae a un jefe un problema, aunque no tenga una solución, el jefe tiene que hacerse responsable y tomarlo, ¿no? En este caso, si estoy hablando de ideas falsas que favorecen al despotismo, que no son las únicas, ¿no? Hay otras. Podría haber una segunda parte del libro solamente con el problema del nacionalismo, por ejemplo, pero si uno destaca que estas democracias, entre comillas, se han convertido en dictaduras por la vía de la aceptación de unas ideas que son incompatibles con el principio de nuestra libertad, de nuestro carácter de ciudadanos, lo primero es descorrer ese velo que es el que posibilita que estos sistemas se alimenten y se retroalimenten y se mantengan, inclusive cuando caen. Porque una de las peores cosas que podría suceder después de que estos regímenes eventualmente caigan o desaparezcan o no sean votados a pesar de todo el enorme fraude que existe en el sistema mismo, el explícito y el implícito, por las ventajas que tiene que está usando el poder y que lo abusa además, que pasemos a una versión de nuevo con cara sonriente, que baje lo que decía en el primer capítulo, ¿no? Del nivel de violencia, que se reduzca y entonces no notemos que estamos hablando de una dictadura o que venga otra forma benevolente, sonriente, que es el caldo de cultivo. Si la interpretación ante la dictadura es que es muy agresiva, es que no le gusta que se hable en contra, que no soporta la crítica, nos vamos a llevar una gran decepción construyendo un próximo gobierno, otra próxima alternativa política sobre las mismas bases éticas y morales, sobre las mismas falsedades, que a la larga van a llevar a otra nueva decepción y a la aparición contra esa decepción de estos salvadores que son las que aprovechan las verdaderas consecuencias de los malos sistemas. Por ejemplo, estos son regímenes que se caracterizan por la profunda descapitalización de la sociedad. ¿Por qué? Porque imponen la violencia, el criterio arbitrario, la amistad política, el arreglo, etc. Y eso hace que la gente que tiene que invertir y que tiene que llevar adelante una aventura productiva, asumiendo riesgos, desaparezca y se corra, porque sus costos de repente aumentan. Y sus costos son la violencia y son el gobierno, son el Estado y el ambiente en el que se vive y la inseguridad jurídica. Entonces, eso solo se recompone restableciendo las bases del mercado. Y acá nos encontramos con países como Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, en los que estos sistemas han predominado con mayor claridad, que las oposiciones detestan la palabra mercado, porque inclusive el gobierno los ha convencido de que si hablan de mercado, no sé, forman parte de una cosa maléfica. Y el mercado es la única salida para estas oposiciones, es la única alternativa al sistema despótico, es decir, el desarrollo de la vida privada individual. Esto en términos no solamente económicos, sino también políticos. Pero si no ocurre además, si no hay un verdadero cambio de fondo en las reglas de juego y no simplemente en las caras de las personas, ¿no? Que dicen, bueno, vamos a hacer esto mismo, pero nosotros somos mucho más simpáticos, más agradables, no vamos a perseguir a nadie, nadie va a tener que ir al exilio. Bueno, el fracaso va a ser igual, porque ninguna sociedad puede prosperar si está regida por el autoritarismo, por la voluntad, por ese mito de que el tipo que tiene que tomar las decisiones es el que nos va a salvar de todos los riesgos. No, la verdad que de los riesgos nos salvan los tipos que se aventuran, los empresarios, la gente que va adelante intentando las cosas sin involucrarnos a nosotros en ese riesgo, o sea, corriendo sus propios riesgos, no a través de la visión mítica de un gobernante que tiene que mantener su poder y para mantener su poder no tiene más que mentir. No importa acá si empieza con las mejores intenciones. Yo
Sospecho que todos estos dictadores que hoy los tenemos bien identificados empezaron algún día siendo una versión sonriente, un Piketty, ¿no? Una persona que trata de mejorar al mundo y que se encuentra que el ejercicio de la autoridad no le da resultado para mejorar al mundo y se empieza a explicar que cuando las cosas no le salen es porque hay una forma de mal comportamiento y de pecado y nadie entiende su bondad. Así que entra en una rueda en la que aumenta su poder, aumenta su arbitrariedad, aumenta su corrupción y ante los resultados encima aumenta su mal humor. Así que a partir de ahí empiezan a perseguirse los fantasmas. La Argentina tiene una experiencia en esto que me parece que es útil tomarla. Cuando cae el régimen de Juan Perón, que era una dictadura votada también, muy parecida al chavismo en muchas cosas, en otra época. Después de eso cae, digamos, por un golpe militar en el año 55, y hay una sucesión de gobiernos que nunca toman la decisión de deshacer el sistema peronista, que consistía justamente en el estatismo, la arbitrariedad, y esa moral del gobierno como reparto y como protector, que nunca ha protegido a nadie, digamos, desde Perón para acá. Todas las generaciones de personas mayores han sido estafadas por el sistema jubilatorio, y aún así se aumenta la fe, y los partidos políticos son todas variantes de peronismo, ¿no? En pensamiento. Unos quieren ser unos peronistas, digamos, circunspectos y bien educados, otros quieren ser unos peronistas un poco más suaves, pero todos creen que el Estado es la magia, el Estado es la solución para todos los problemas. Entonces no hay salida. La Argentina nunca salió de su decadencia por no haber abandonado las ideas falsas que habían sido inculcadas a través del peronismo y que venían de antes, porque hay todo un proceso de deterioro de la educación y de inculcación del nacionalismo que viene de antes. Perón vendría a ser para nosotros el que en la década del 40 termina por aprovechar las ideas falsas que ya habían sido inyectadas en la Argentina. Entonces, nuestro desafío es que pase algo después que sea distinto. Es decir, habría que decirle al jefe que pregunta cuál es la solución, habría que decirle: estoy mostrando que hay una serie de falsedades que nosotros creemos que hacen que esto que estamos haciendo en la empresa no funcione. La solución es obvia: dejemos de apostar a las mismas falsedades. Y hay mucha gente que piensa que las masas son imposibles de educar, entre comillas lo voy a poner, porque yo no creo que haya que educarlas a las masas, simplemente hay que mostrarles la realidad. Y que entonces ninguna persona que salga a enfrentar con la verdad a la mitología del estado de bienestar, a la mitología de la vida a través del autoritarismo para conseguir una serie de beneficios, está dispuesta a cambiar ese pensamiento. Y yo creo que los que me dicen esto no son las personas de menores recursos, son las personas con más recursos, no solamente económicos, con más recursos intelectuales, y que de alguna manera están en una posición de defección respecto de esa moral que hay atrás de los despotismos, que los hace sentir culpables. A ellos culpables frente al despotismo, no al despotismo culpable frente a ellos. Hay un deterioro grande ético en la base de la sociedad republicana que tiene una sola forma, que es la del gobierno limitado. Y hay una convicción de mucha de la gente que se supone que quiere no vivir esta etapa del despotismo más brutal, más despiadado y más molesto, y quiere pasar a otra cosa. Bueno, esa no es una solución formal. El cambio de una cosa por la otra no es una solución, digamos así, de determinado comportamiento o de traer el gobierno sabio, tantas cosas que hemos estado conversando acá. Es un cambio de fondo de las ideas base que estamos aceptando, ¿no? Yo diría, el problema del despotismo o combatir al despotismo no solamente implica combatir su mal, el más obvio, es fundamentalmente un trabajo de combatir su bien, entre comillas, aquello que consideran que es su mérito y que es la base de su éxito y la base del fracaso de la sociedad y la base del despotismo.
Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este curso y seguiremos conversando a través del foro. Gracias.